Entonces, eso es una proposición, y es una proposición verdadera. Si usted eleva 2 al cuadrado, le da 4. Entonces, es verdadera. Ahora, cuando usted designa el valor de verdad, en matemáticas, verdad lo vamos a designar como 1, y para falso lo vamos a designar como verdadero. Perdón, como 0. Entonces, 1 para verdadero y 0 para falso. Entonces, esta proposición es verdadera, el cuadrado de 2 es 4. Y ahora el operador negación, ¿qué es lo que hace? Si yo le aplico negación a esta proposición, yo obtendré la siguiente proposición. El cuadrado de 2 no es 4. Eso es lo que hace el operador negación. Me niega la proposición original. Y esto nosotros sabemos que es falso, porque esto dice el cuadrado de 2 no es 4. Eso es falso porque sí es 4. Ahora aquí tiene el símbolo de negación, lo que significa que si esta proposición es P, pues esta proposición es negación de P. La negación la representa con este símbolo ahí. Ahora, para proposiciones, así como lo hemos hecho aquí, representado esa proposición con una letra P. Usted puede utilizar cualquier letra, puede ser P, Q, R, S. Por lo general se utilizan las últimas, por eso P es como que la más usada. P, Q, R, S, y ahí se puede extender a las variables que usted desee. Pero son letras minúsculas para designar proposición. Eso es el operador negación. Ahora, como usted se da cuenta, si el valor de verdad de P, el valor de verdad se refiere a si es verdadero o falso. Si el valor de verdad de P es verdadero, como en este ejemplo, el valor de verdad de negación de P va a ser lo contrario, va a ser falso, porque está negando la proposición original. Y lo contrario también sucede. Si el valor de verdad de P fuese, si hubiese sido falso, entonces el valor de verdad de negación de P va a ser verdadero. Eso hace el operador negación, le cambia el valor de verdad a la proposición. Ese es el más sencillo de todos. Vamos a ver conjunción. Aquí tenemos, esa es la tablita de conjunción. Ahora, en todos los demás operadores, usted verá que van a haber 4 filas para esos operadores, porque cada uno de ellos trabaja con 2 proposiciones. O sea, ya conecta a 2 proposiciones. Ya no va a ser una sola como teníamos el cuadrado de 2 es 4, sino que va a haber otra proposición. Por ejemplo, el cubo de 3 es 27. Entonces ahora va a tener 2 proposiciones y las va a conectar. Y todos los demás operadores trabajan de esa manera, conectando 2 proposiciones simples o 2 proposiciones compuestas, que ya vamos a ver. Entonces, negación es el único que va a tener 2 filas en su tablita de verdad, porque simplemente trabaja con una sola proposición. Ahora, en conjunción, nosotros tenemos que su símbolo es esto de aquí. Si alguno de ustedes ha tenido alguna clase de informática o de sistemas informáticos, usted verá, usted quizás haya visto alguno de estos operadores, el operador conjunción, disyunción, o si no los vio así en símbolo, los vio como letras, como I, O. Eso le ayuda en Excel también. Creo que hay funciones de Excel donde usted quizás ha utilizado estos operadores. O si alguien ha programado, ya sea en Python, en C, lo que sea, pudo haber utilizado estos operadores. Claro que varía la notación dependiendo de la plataforma que esté utilizando. Creo que en uno de esos lenguajes el I es así, y en otro lenguaje el O, bueno, el O no recuerdo, pero
En alguno de esos lenguajes el I es de esta manera. Y así varía la notación. Por eso es importante que usted conozca cuál es la notación que se maneja. En matemáticas, de manera general, esta es la notación que usted verá en cualquier libro de matemática del I, del O, etc. Para conjunción. Entonces ahora nosotros tenemos dos proposiciones. Pongámosle que P es lo siguiente. Lo mismo, el cuadrado de 2 es 4. Pero quizás alguien no entienda qué significa esto del cuadrado de 2 es 4. No todos hemos tenido el mismo antecedente. Entonces esto significa simplemente que 2 elevado al cuadrado me da 4. Eso de ahí. Eso es el cuadrado de 2, escrito en palabras. Yo creo que todos sabemos eso. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4. Pero leído puede decirlo el cuadrado de 2 es 4. Ahora pongamos Q lo siguiente. El cuadrado, vamos a poner algo que sea falso. ¿Okay? Entonces póngale el cuadrado de 3 es 6. Entonces, esa proposición Q sigue siendo una proposición. Lo único adicional es que podemos decir que es una proposición falsa, ¿verdad? Porque 3 al cuadrado no me da 6, pero sigue siendo una proposición. Entonces, pongámosle aquí al lado los valores de verdad. Esto de aquí es verdadero y esto de acá es falso. Y veamos cómo funciona la conjunción entre esos dos. La conjunción lo que va a hacer es unir las dos proposiciones con una i en medio. Es decir, si yo tengo P y Q, esa nueva proposición, que ya sería una proposición compuesta, porque ya tengo dos proposiciones simples, lo que va a decir es el cuadrado de 2 es 4, de 2 es 4, y el cuadrado de 3 es 6. De 3 es 6. Eso dice esa nueva proposición. Entonces, la conjunción lo que hace es conectar dos proposiciones con el operador, con la letra I. Y ahora la característica de la conjunción en términos de valor de verdad es que esto solo es verdadero cuando ambos enunciados son verdaderos. Entonces, cuando la primera proposición y la segunda proposición, las que se estén conectando, sean ambas verdaderas. Ahí va a ser verdadero P y Q. En cualquier otra situación donde haya al menos una falsa, todo ese enunciado termina siendo falso. Y es lo que sucede aquí, porque sabemos que esto es verdadero y esto acá es falso. Entonces, verdadero y falso, eso va a terminar siendo falso. Entonces, hay quienes trabajan esto en términos de verdades y mentiras. Entonces, si alguien le dice a usted dos enunciados y los conecta con el operador y, para que ese enunciado que le está diciendo a esta persona sea verdad, tiene que cumplirse ambas cosas. Le pongo otro ejemplo, le dice una persona, tengo 30 años y soy profesor de matemáticas. Entonces le dice, por ejemplo, que yo le diga, tengo 30 años y soy profesor de matemáticas. Y yo le pregunto, ¿es verdad o es falso? Entonces, si ambas cosas que yo le estoy diciendo son verdaderas, entonces es verdad. Le estoy diciendo una verdad. Pero si, por ejemplo, yo no tengo 30 años y pongamos el siguiente caso cuando ambos son falsos. Yo no tengo ni 30 años y tampoco soy profesor de matemáticas. Entonces le estaría diciendo una mentira. Otra situación sería de que yo no tengo 30 años, pero sí soy profesor de matemáticas. Entonces lo que yo le dije, de todas maneras, seguiría siendo una mentira, porque yo le dije que yo cumplía dos cosas. Que soy profesor de matemáticas y tengo 30 años. Pero una de ellas era mentira. Entonces al final todo lo que le dije termina siendo mentira.
Porque si le digo una verdad y una mentira y le estoy diciendo que ambas cosas se cumplen, entonces al final estoy siendo un mentiroso, porque una de ellas es falsa. Entonces, conjunción solo es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En cualquier otro caso va a ser falso. Tienen que cumplirse ambas cosas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Solo hemos visto estos dos operadores, negación y conjunción, nada más. Mira, aquí en conjunción te puede ver. El único caso donde le da que la conjunción es verdadera es cuando ambos enunciados que usted está conectando son verdad. En cualquier otro caso donde al menos hay una que sea falsa, o sea, es como que al menos yo le estoy diciendo una mentira y la otra sea verdad, igual eso termina siendo falso, porque uno de ellos no es verdad. ¿No hay pregunta? ¿Está claro? Escriba ahí en el chat, escriba yo vi esto, si es que lo vio en el colegio o en algún otro lado, o yo no vi esto, para ver también quiénes ha visto y quiénes no. A ver algunas respuestas ahí. También ver que no se quede dormido. Ya, quien sea que preguntó si este era el link para la clase de matemática de refuerzos para la prueba de admisión, este es el link correcto, está la clase. Y a ver qué más. La clase está siendo grabada, entonces esto usted lo podrá revisar. Ya vamos a ver en dónde le subimos la grabación para compartirlo. Y se le indicará por la plataforma donde estará compartida. Por el correo se le indicará dónde estará compartido. Bueno, ya que están como casi que mitad, que han visto y no han visto. Déjeme más bien para tener una estadística aquí, que se puede hacer un tipo de encuesta. Dejemos ahí, ¿no? Ahora dice los links están. A ver, el link al cual accedieron hoy, ese link se va a quedar para ustedes, para este curso, los que estamos preparándonos para el examen de admisión. Entonces, usted mañana, cuando ingrese a la clase, va a tener ese mismo link para matemáticas, para matemáticas. De ahí los otros links, de esos no le puedo asegurar, pero ojalá no tenga ningún inconveniente. Para los links de las otras materias, si es que tiene otras materias. Sí, esto será subido a plataforma. Yo creo que ustedes tienen acceso a plataforma, bueno. Y si no tienen acceso, entonces será enviado al correo el link de la grabación. A ver, alguien me preguntaba sobre el nuevo link para acceder al curso. Es el mismo que ustedes tenían, que les compartieron desde admisiones. Ese link, con ese ingreso, porque el original. Lo que sucedió es que había un curso que ya está, un curso de los de nivelación que ya están, de los estudiantes que ya están en el pre. Más bien a ellos se los movieron a otro lugar, pero ustedes permanecen con el link que se les envió de parte de admisión. Entonces eso no ha cambiado. Ese es el link. Creo
creo que algunos de ustedes accedieron a través de un link que le envió fue otro profesor o en otra sesión. Pero ese link es porque yo mismo le compartí a ese docente y él se los dio a saber. Pero es el mismo link, no se ha cambiado. Es el mismo link que ustedes tenían originalmente. No sé si se habrán dado cuenta de de la numeración. Era lo mismo, no le cambié nada. Sí, matemáticas va a ser siempre de 2 a 4. El día de mañana van a estar con el profesor David Terán. O sea, vamos a estar los dos, pero mañana la clase la va a estar dando el profesor David Terán. Vamos a estar durante todo estas 2 o 3 semanas, vamos a estar los dos profes. A ver, yo creo que esas han sido todas las preguntas. Vamos acá. A ver, Emily preguntó si, bueno, Emily Morán, no sé si habrá otra Emily, si en 2 semanas estarán listos para el examen. Es una pregunta complicada. Nosotros no tenemos estadísticas de- de cuál es el tiempo mínimo para que esté listo para el examen. Pero sabemos que hay estudiantes que cursan un pre de nivelación y no es suficiente. Han tenido que repetir una segunda vez y en ocasiones hasta hacer una tercera ya como oyente, porque no han tenido el puntaje suficiente. Entonces, 2 semanas en realidad es muy poco, pero la idea de este curso es que ustedes primero se familiaricen con la simbología, la notación que se utiliza en SPOL, porque la notación que se utiliza aquí en el PRE es la misma notación que se utiliza dentro ya en carrera. Entonces, eso es una razón. Y la otra es para que también tengan unas clases, tengan el conocimiento de ciertas cosas que quizás no vieron en el colegio y entonces les puede ir mucho mejor que si no tuviesen ningún tipo de preparación. Al menos tienen 2 semanas de preparación con nosotros que trabajamos en admisiones mismo, en nivelación. Entonces, la idea es que usted pueda tener un mejor puntaje que si no tuviese ningún tipo de preparación. O incluso mejor puntaje que si tuviese algún tipo de preparación, pero aparte. Con respecto al contenido, se tratará de ver de una manera muy breve, cubrir los temas más importantes, pero tratar de cubrir la mayor parte del contenido. Claro que no se va a poder extender como uno se extiende en el curso ya de nivelación que dura 3 meses, pero de que le ayudará en su nota, en su calificación, sí. Claro, también depende de su parte, porque tanto le dedica a estudiar fuera de esto que son las clases. Entonces, usted aparte de esto debería estar estudiando por su cuenta, revisando el material, los ejercicios que se le presentan aquí, que usted también los revise y trate de hacerlos, porque son bastantes ejercicios. Por ejemplo, este contenido son algunas tablas y de ejercicios, aquí hay 3, 4, 3 más, son 7, son como 12 ejercicios. Entonces, si usted aquí termina la clase y no hace nada más, simplemente va de clase en clase, eso no es suficiente. Usted tiene que prepararse también con su tiempo personal y tratar de resolver los ejercicios por su cuenta. Eso. A ver, continuamos con el siguiente operador. Disyunción inclusiva. Disyunción inclusiva es lo siguiente. La disyunción inclusiva. Esto se representa con una B. En realidad no es una B, pero es parecida a una B. Y en letras es una O. Entonces sirve para unir dos proposiciones a través del operador O. Por ejemplo, esas mismas proposiciones P y Q
Si usted las conecta esas proposiciones con disyunción inclusiva, le quedaría el siguiente enunciado. O sea, P o Q. Esto es el cuadrado de 2 es 4, o el cuadrado de 3 es 6. El cuadrado de 3 es 6. Entonces ahí ha unido o ha conectado esas dos proposiciones a través del operador O. Ahora, la tabla de verdad o el valor de verdad de una proposición compuesta con este operador varía si usted lo compara con el operador conjunción. Esta proposición siempre va a ser verdad a menos que ambos enunciados sean falsos. Entonces, solo va a ser falsa cuando ambos enunciados, ambas proposiciones que se están conectando sean falsas. Lo cual no sucede aquí, porque sabemos que la primera proposición es verdadera y la segunda, que es Q, es falsa. Entonces, eso a la final termina siendo verdadero. En otras palabras, en la disyunción inclusiva basta que uno sea verdadero para que esa proposición compuesta termine siendo verdad. El archivo, alguien me pregunta sobre el archivo no será posible pasarlo, pero ustedes van a tener la grabación de la clase. Bueno, debería confirmar eso también. Yo les he dicho que la grabación, la estoy grabando, pero aún debo confirmar con coordinación de admisiones si es que a ustedes se les comparte la grabación. Eso de ahí. Pero por eso es que la idea es que ustedes estén aquí presentes. Ustedes puedan aquí tomar captura, hacer lo que deseen y practicar con eso. El archivo sí, ahí sí creo que va a haber cierta restricción. Quizás no se los pueda pasar, pero lo de la grabación, a lo mejor sí den ese permiso. Pero esa es la disyunción inclusiva. Entonces, cuando usted tenga P o Q, si ambos son verdaderos, eso termina siendo verdad. Si ambos son falsos, ahí es falso. Y todos los demás casos es verdad. Verdad y verdad. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de que la única manera de que la disyunción inclusiva sea falsa es cuando ambos son falsos. Ahí debe dar falso. En todos los otros casos va a ser verdad. Como que yo le diga, eh, para este feriado me voy a la playa o me voy a Cuenca. Y resulta que terminé yéndome a Cuenca. Entonces, ¿le dije una verdad o le dije una mentira? Fue una verdad porque me fui a una de las dos. Dije, me voy a la playa o me voy a Cuenca. Entonces, eso terminó siendo verdad. En cambio, si yo le dijera eso, este feriado me voy a la playa o me voy a Cuenca, y luego del feriado regreso y le digo, no me fui a ningún lado, entonces lo que le dije originalmente fue una mentira, porque si no me fui a ningún lado y yo le dije que me iba a la playa o me iba a Cuenca, entonces fue una mentira lo que le dije. No hice ninguna de las dos cosas. Pues ahí ambos son falsos y ahí la disyunción inclusiva es falsa. Entonces a eso se refiere. Disyunción inclusiva solo es falsa cuando ambos enunciados son falsos. El siguiente, disyunción exclusiva. Déjeme ver antes si podemos hacer algo. Sigamos, ¿no? Siguiente operador, disyunción exclusiva.
lo que se va a tener es ahora exclusiva. Distribución exclusiva se representa con una B, pero con una rayita debajo. Y en términos de letras tenemos que se representa como O y otra O. Entonces, este es el tipo de enunciado donde usted da a escoger dos opciones y solo se puede tomar una de ellas. Tiene que ser solo una de las dos. No puede tomar las dos al mismo tiempo. Entonces es como tener alternativas. Y si se cumple solo una de ellas, entonces eso es verdadero. Si no se cumple ninguna, eso va a ser falso, porque necesito que al menos una alternativa se cumpla, que sea solo una de hecho. Y si se cumplen ambas, también va a ser falso. Por eso le digo, por eso se llama exclusivo, porque tiene que ser uno solo, no pueden ser ambos. Si se cumplen ambos, eso es falso. Entonces, quiero que ahí en el chat usted me ubique. O sea, quien tenga la respuesta me pueda ubicar un ejemplo de un evento o una ocasión donde se tenga que escoger una de dos opciones y donde no puedan suceder las dos a la vez o ninguna, que tenga que ser exactamente una. ¿Puede alguien escribir ahí? Tiene que ser una situación donde tenga que escogerse solo una opción o tenga que suceder solo una opción. No puedan suceder ambas y tampoco que sea ninguna. Hoy como hamburguesa o pizza. Ya, la otra dice me voy a la playa o tal vez Quito. O entregar la lección, muy bien, muy bien. Pues soy alto, soy pequeño. Entonces, ajá. Muy bien. Sí, sí, me han dado unas buenas respuestas. Bueno, Hola, hola. sí, explicando operadores lógicos. No hice tarea Pamela, o te ves a comprarme un play. Ok, muy bien. Lo ideal sería que cuando envíen el mensaje, no sé si lo pueden enviar a todos. Está puesto para que me envíen solo un mensaje privado. Entonces, solo yo puedo ver lo que han escrito. Pero, ya ahí sí. Así como lo hizo Diego al final. Dice, o vamos a la playa o vamos al cine. Muy bien. Alguien dijo, por ejemplo, cuando les hacen escoger en el bachillerato el tipo de bachillerato que quieren, si es en ciencias o si es técnico. Entonces ahí usted dice, o ahí le dicen a usted, o escoge bachillerato en ciencias o escoges un bachillerato técnico. Entonces es una de las dos opciones. No puedes escoger ambos y tampoco puedes escoger ninguna o no estarás en el bachillerato. O no sé si haya hoy otro tipo de bachillerato, pero donde sé creo que es solo esos dos, ciencia o técnico. Entonces, esa sería una situación. Ya, muy bien. Entonces pongamos eso. O, vale, o estudias bachillerato en ciencias o estudias bachillerato técnico. Por ahí alguien también dijo, o me entregas la prueba o repruebas el examen. Ya, pero tenga cuidado. La idea de las proposiciones es que no sean órdenes o no sean cosas subjetivas. Entonces ahí cuando dices o, o me entregas la prueba o repruebas el examen, entonces puede tomárselo más bien como si fuesen órdenes que se estuviesen dando. Y en ese caso no serían proposiciones. Entonces ahí se lo puede adecuar un poquito y se podría decir o el estudiante entrega la prueba o el estudiante reprueba el examen. Entonces ahí luce más como una proposición y no como una orden. Esa es la idea.
Ahora bien, tenemos este enunciado. Entonces nosotros podemos decir que estudias bachillerato en ciencias es la proposición P y estudias bachillerato técnico es la proposición Q. Entonces eso es escrito en el lenguaje hablado, en el lenguaje común. Ahora el lenguaje formal, que es el lenguaje matemático, lógico-matemático, sería P, disyunción exclusiva, Q. Entonces, cuando usted vea la B con la rayita debajo, ya sabe que es disyunción exclusiva. Esto significa o P o Q. O P o Q. O estudias bachillerato en ciencias o estudias bachillerato técnico. Sí. Y bueno, como esto es exclusivo, tiene que cumplirse solo una de las dos cosas. Entonces, si viene un estudiante y dice que no estudió ni bachillerato en ciencias y tampoco estudió bachillerato técnico, y le dijo ese enunciado, o estudias bachillerato en ciencias o bachillerato técnico, entonces ahí sería una falacia, sería algo falso. Porque tuvo que haber hecho alguna de las dos. Si no hace ninguna, entonces eso es falso. Si hace ambas, también es falso, porque solo se puede una de las dos. Entonces, para este operador, si ambos son verdaderos, esto es falso. Si ambos son falsos, también es falso. Si uno de los dos es verdadero, ahí es verdadero. Es decir, que uno de los dos nomás tiene que cumplirse. Ahí está, este es verdad y este es verdad. Esa es disyunción exclusiva. Claro, o el estudiante, ajá, muy bien, Roy, que dijo, o el estudiante estudia en la matutina o estudia en horario vespertino. Eso es una de las dos. Bueno, a menos que sea un caso excepcional donde, no sé, sea un estudiante que alterne clases, ciertas clases en la mañana, ciertas clases en la tarde, pero eso ya es otro tipo de cuestión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí vamos a ver condicional y el bicondicional, y ahí estarían todos los operadores. Ahora, esto que le estoy dando es lo más básico que usted debería saber. Usted tiene que saber cuándo la conjunción o la distinción inclusiva o exclusiva entre dos proposiciones es verdadera o falsa. Pues si alguna prueba usted tiene ya algo como esto, Q o T, pongámosle algo más, o es, le dicen que esos tres son proposiciones y aparte le dan los valores de verdad. Digamos que P es falso, Q es falso y que, perdón, P no le puse. Voy a ponerle que T es falso, Q es falso y que S es verdadero. Entonces le dan esos valores de verdad y con eso usted puede decir cuál es el valor de verdad de toda esta proposición compuesta. Usted solo reemplace los valores. Q es falso, T es falso, S es verdadero. Y como usted ya sabe cómo funcionan los operadores, usted ya puede reducir todo esto y ver si es verdad o falso todo esto. Entonces, ¿cómo lo hace? Usted siempre sigue el orden de, de los paréntesis y de los corchetes o llaves que encuentre. Eso es lo que va a hacer primero, así como cuando suma números. Entonces usted sigue el orden que tengan los paréntesis. Tiene falso o falso, esto es disyunción inclusiva, esto es falso. Es la de aquí. Cuando ambos son falsos, termina siendo falso. Es el único caso de la disyunción inclusiva, donde es falso. ¿Y ahora qué le queda? Falso, disyunción exclusiva, verdadero. Y eso va a terminar siendo verdad. ¿Por qué? Porque la disyunción exclusiva es verdad cuando uno solo es verdadero. Que uno sea verdadero y el otro falso. Ahí es verdadero. Entonces, todo ese enunciado al final termina siendo verdad. Así es como usted tiene que ir trabajando esto de las proposiciones y los valores de verdad. Entonces, la idea es que usted entienda esto, cómo obtener el valor de verdad de una proposición.
¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, entonces veamos el condicional, el cual es un operador muy importante, porque para ese operador, justamente para ese operador, hay ciertas variantes que se conocen como la recíproca, contrarrecíproca y la inversa, que es esto de aquí. Entonces veámoslo aquí, variantes del condicional. Entonces primero definamos ese operador, el condicional. P implica Q. Pues esto se lee como si P, entonces Q. Entonces viene a ser una relación de causa-efecto. P viene a ser la causa y Q sería el efecto. P es la causa y Q el efecto. Y también se podría leer de esta otra manera, como P implica Q. De hecho, hay algunos términos para poder nombrar a este tipo de enunciados que tienen un condicional. Entonces, estos son solo dos de ellos. Les voy a darle uno más. Uno lo puede leer como Q si P. Entonces, esto es algo que quizás ustedes vieron en alguna clase de lenguaje, cuando nombran causa-efecto, el sí, entonces, pero sepan de que también hay otras maneras de nombrar a ese tipo de enunciado, o de expresarlo. Entonces, si causa, entonces efecto, o causa implica efecto, o efecto si causa. Y de hecho hay uno más que también es importante, que se podría leer de esta manera. P solo si Q. Que viene a ser causa solo si efecto. Entonces, el orden en el condicional es importante porque uno va a ser lo que ocasiona al otro. Uno no lo puede leer al revés. Entonces, la causa es lo que me provoca el efecto. Dice, si P, entonces Q. Si usted dice si Q, entonces P, eso vendría a ser una proposición que no es equivalente a la original. Entonces, el orden aquí en este operador es importante. Este operador no es conmutativo. Eso se le dice cuando dos expresiones usted no les puede cambiar el orden, que no son conmutativos. Entonces ahora, la tabla de verdad para el condicional, usted tendría que recordar que la única manera de que un enunciado con un condicional sea falso es que la causa sea verdadera y el efecto sea falso. Ese va a ser el único escenario donde usted tenga que el condicional sea falso, cuando la causa sea verdad y el efecto sea falso. Lo que suena muy lógico, porque si no, no tenemos, si tenemos que se ha producido la causa y no se genera el efecto, entonces eso no tendría lógica. Entonces la idea es el único escenario donde eso va a ser falso. De ahí cualquier otro escenario, si la causa es falso y el efecto es verdadero, eso es verdad. Si ninguno de los dos se cumple,
eso es verdad. O si ambos se cumplen, también es verdad. Entonces, para el condicional, cuando la causa es verdad y el efecto es falso, ahí tenemos que esa proposición termina siendo falsa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, listo, listo. Parece que está claro. Entonces, bien, ahí ya hemos completado, faltaría solo el bicondicional. Hemos completado hasta ahora los 5 operadores básicos. Ustedes tienen que conocer todas estas, pueden llamarle reglas de los operadores. Cuando la negación de una proposición es verdadera o falsa. O sea que la negación lo único que hace es cambiar el valor de verdad. Cuando la conjunción entre dos proposiciones es verdadera o falsa, etc. O sea, apréndanse las características básicas. Conjunción solo es verdad cuando ambos son verdaderos. Disyunción inclusiva es falso solo cuando ambos son falsos. Disyunción exclusiva, aquí ustedes no sé si se habrán dado cuenta, pero como lo analizamos, decíamos que exclusivo es porque tiene que cumplirse solo uno de los dos. Entonces, si tienen dos alternativas, que solo una se cumple y sea exactamente una. Entonces, cuando más bien, si alguien lo notó de esta otra manera, donde dos proposiciones tengan diferente valor de verdad, ahí la disyunción exclusiva va a ser verdadera, si es que tienen los valores de verdad diferentes. Y el condicional que acabamos de ver, esto solo es falso cuando el antecedente o la causa es verdadero y el consecuente o el efecto es falso. Ahí es falso. En cualquier otro escenario eso va a ser verdadero. Ok. Y bien, le puse aquí el condicional, porque para el condicional es importante que usted sepa que hay unas variantes. Entonces, la primera variante que se ve, la tenemos aquí, se llama recíproca. Y esto lo único que hace es cambiar la causa y el efecto, o el antecedente y el consecuente. Entonces, si su proposición original era P implica Q, cuando ustedes le pidan la recíproca de esa proposición, lo único que tienen que hacer es cambiar causa y efecto. Ese viene a ser el recíproco. Cambia antecedente y consecuente. Entonces ahora esta segunda proposición va a pasar a ser la causa y la que estaba primero va a pasar a ser el efecto. Ahí están intercambiados. Esa es una de las variantes. Otra variante es la inversa. Es así mismo, le dan una proposición. Usted parte siempre desde un condicional. Y a ustedes le piden cuál es la inversa de ese condicional. Entonces la inversa es simplemente negar tanto la causa como el efecto. Pero ahí el orden de causa y efecto, eso no cambia. Se mantiene la causa que era y el efecto original. Entonces lo único que se hace es negar causa y efecto. Ahí tienen negado el operador negación. Y por último, la contrarrecíproca de un condicional, lo que hace, usted lo puede ver que es como hacer ambas cosas, la recíproca y la inversa, porque la recíproca invierte causa y efecto y la inversa lo que hace es negar ambos, causa y efecto. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Si usted se da cuenta, la Q está ahora en el antecedente, en la causa, y la P está en el consecuente, y ambos han sido negados. Originalmente no estaban negados y ahora sí están negados. Entonces la contrarrecíproca hace dos cosas, intercambia causa y efecto y los niega.
Y entonces vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro esto de las variantes del condicional. Va a ser el de aquí, el primerito. Aquí nos dan esta proposición. No juego fútbol porque no tengo equipo. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes han de saber por lenguaje o literatura que lo que viene luego de la palabra porque, eso viene a ser la causa. Entonces dice, no juego fútbol. ¿Y cuál es la razón de que no juega fútbol? Que no tiene equipo. Entonces, no tengo equipo viene a ser la causa, que es el antecedente. Entonces, sepa más bien el término formal. Para la causa, aquí decimos que eso se llama antecedente. Y para el efecto, esto lo llamamos consecuencia. Entonces, antecedente viene a ser en este caso, no tengo equipo. Y el consecuente o el efecto es no juego fútbol. Y estas dos proposiciones se encuentran conectadas por el operador condicional. Entonces siempre antecedente implica consecuente. Entonces llamémosle esto, antes de designarle una variable, vamos a denotarlo de la siguiente manera. El enunciado tengo equipo, vamos a decir que es la proposición P, y el enunciado juego fútbol, vamos a decir que es Q. Entonces, de esa manera, el antecedente, ¿qué es lo que me va a quedar? Es negación de P, porque aquí yo tengo un no. Eso me está negando el enunciado que tengo aquí. Y lo mismo tenemos en el consecuente, porque hay un no aquí. Entonces, no juego fútbol sería negación de Q. Y ahora, como esto es un condicional, el condicional va a ser así. Negación de P implica negación de Q. Esa es la proposición compuesta que me están dando, escrita en lenguaje formal, con el operador condicional y bueno, aquí hay operador negación. Ese es el condicional. Si en algún momento ustedes le piden que escriba en lenguaje formal un enunciado o una proposición, entonces se refiere a esto, escribirlo con variables y con los operadores. Ese es el lenguaje formal. Entonces ahora que tenemos ya el condicional, vamos a construir cada una de las variantes, la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Entonces lo vamos a escribir aquí abajito para que usted pueda notar más o menos cómo es la regla para calcular estas variantes. Entonces el condicional que tenemos es negación de P implica negación de Q. Ese es el condicional original. Siempre usted parte de un condicional cuando le pidan las variantes. Esta es la clase de matemáticas, refuerzo de matemáticas para el examen, la prueba de admisión. Entonces, bien, tiene ese condicional y le vamos a sacar la recíproca. Entonces, ¿qué es lo que hacía la recíproca? Es intercambiar causa y efecto. Lo que originalmente era el efecto, ahora va a ser la causa, y lo que originalmente era la causa, ahora es el efecto. Entonces, el negación de Q, ahora es el antecedente, negación de P es el consecuente. Esa es la recíproca. La inversa lo que hace es negar ambas proposiciones, lo que estaba en el antecedente y en el consecuente. Entonces nosotros vamos a negar el antecedente, pero aquí si usted se da cuenta el antecedente ya estaba negado. Y si usted hace una doble negación, eso simplemente lo que hace es eliminar la negación. Es como en números, cuando usted tiene un menos y dentro tiene un número negativo, dentro de un paréntesis. Entonces ahí se multiplican los signos. Menos por menos da más y se elimina ese signo negativo.
Entonces, de igual manera sucede aquí. Si usted hace una doble negación, o sea, usted niega algo que ya estaba negado, ya le va a quedar sin la negación. Sería eso. Y hay que negar también el consecuente. Entonces, otra vez tenemos doble negación, queda solo Q. Y por último, la contrarrecíproca hace ambas cosas. La contrarrecíproca cambia la causa y el efecto y los niega. Entonces usted intercambie causa y efecto y niéguelo. Entonces, negación de Q ahora va a estar como causa y lo niega, entonces va a ser una doble negación, se va a quedar como Q1. Y negación de P pasa a ser el efecto y lo niega, entonces le queda solo P. Si usted se da cuenta, la contrarrecíproca viene a ser la recíproca de la inversa. Y usted puede ver que para ir de la inversa a la contrarrecíproca es simplemente intercambiar causa y efecto. Entonces, bueno, este ya es un poquito, necesita un poquito más de abstracción, pero de alguna manera tiene que empezar a ser más abstracto. Entonces usted puede ver que la contrarrecíproca es la inversa, la recíproca de la inversa. Entonces si aquí sacamos la recíproca a esta proposición, entonces obtendremos la contrarrecíproca. Bien, pero esa es la manera como usted obtiene las variantes del condicional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, veamos el operador bicondicional, que es el último que teníamos aquí en operadores lógicos. Ya nos faltaría este nomás, bicondicional. Mira que el bicondicional también usted lo puede ver como operador de equivalencia. Equivalente significa que en términos de lógica, que dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Eso es equivalente. Y esto es justamente lo que intenta analizar el bicondicional. Si usted tiene el bicondicional entre dos proposiciones, eso solo va a ser verdadero si ambas proposiciones que están siendo conectadas si las proposiciones que están siendo conectadas tienen el mismo valor de verdad. Entonces, es un operador que básicamente chequea de que las proposiciones tengan mismo valor de verdad. Y usted se puede dar cuenta en la tablita que eso es lo que sucede. Por ejemplo, aquí cuando P y Q son falsos, el bicondicional entre esos dos termina siendo verdadero. De igual manera, cuando ambos son verdaderos, el bicondicional es verdadero. En cambio, cuando P y Q tienen valores de verdad diferentes, que P sea falso y Q sea verdadero, ahí es falso. O que P sea verdadero y Q falso, ahí es falso. Entonces es un operador que evalúa la equivalencia de dos proposiciones. Si ambos son verdaderos, es verdadero. Si ambos son falsos, es verdadero. Y si tienen distinto valor de verdad, ahí es falso. Ese es el bicondicional.
Entonces usted expresa de esta manera. P si solo si Q. Se lee así. P si y solo si Q. Y se lee de esa manera y, o sea, más bien, y se nombra como bicondicional porque viene a ser un condicional en ambas direcciones. Un condicional que indica que P implica Q y que también Q implica P. Por eso es que usted tiene dos expresiones aquí cuando traduce el bicondicional. Usted tiene el sí y tiene el solo sí. En el condicional, cuando usted dice P implica Q, esto usted lo puede leer como Q si P, que es la frase que le escribí cuando estábamos analizando el condicional. Usted lo puede leer como Q si P. O también lo puede leer como P solo si Q. De esa manera. Entonces aquí le está diciendo de que P implica Q y que también Q le implica P, porque está haciendo uso de ambos términos, está yendo de una proposición a la otra. P si Q viene a indicar de que P es el consecuente o el efecto. En cambio, P solo si Q, eso le va a indicar de que P es el antecedente. Entonces se está cumpliendo dos cosas, de que P sea el consecuente y P también sea el antecedente. Entonces esto viene a ser como poner dos condicionales en uno solo, y por eso se llama el bicondicional. Y en términos de valor de verdad, lo único que debes saber es que si ambas proposiciones tienen igual valor de verdad, entonces eso termina siendo verdadero. Por eso es el operador de equivalencia. También, si alguien notó, estos dos operadores de bicondicional y el de disyunción exclusiva, usted se da cuenta, terminan con valores de verdad diferentes. Cuando P y Q son falsos, el bicondicional es verdadero, mientras que la disyunción exclusiva es falsa. Cuando ambas proposiciones son verdaderos, P y Q, el bicondicional es verdadero y la disyunción exclusiva es falsa. Y para los que en el bicondicional son falsos, en la disyunción exclusiva son verdaderos. Entonces ahí usted puede hacer algunas comparaciones entre operadores. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las diferencias? Y por ejemplo este de aquí que dijimos, lo puede nombrar de esta manera. Que P si solo si Q viene a ser la negación de P o Q. Entonces, el bicondicional entre dos proposiciones es la negación de la disyunción exclusiva entre esas dos proposiciones. Porque tenemos valores de verdad diferentes. No sé si alguien habrá notado eso. Esto es verdadero, Ese acá es el truco. esto es falso, acá es verdadero, esto es falso, acá es verdadero, esto es verdadero, acá es falso. Entonces, ahí se da cuenta de que cuando uno es verdad, el otro es falso. Y cuando uno es verdadero, es falso, el otro es verdadero. Entonces tienen valor de verdad diferente. Y por lo tanto, uno es la negación del otro. Bien, entonces ese tipo de interpretaciones o de análisis quizás son un poquito más avanzados, pero es lo que se, se intentaría que usted logre a la final realizar. Como comparar dos proposiciones compuestas o cómo ver si una es la negación de la otra o si una implica la otra. ¿Alguna pregunta sobre el bicondicional? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? A ver. No, no, sí, ya bien. Entonces ahí hemos terminado todos los operadores. Ustedes ya se han familiarizado con ellos y con sus valores de verdad. Entonces veamos un ejercicio sencillo.
Tomemos este aquí, el literal B. Entonces aquí, ¿qué le pide? Le pide que para cada literal, nos vamos a enfocar solo en el B, y se determine los valores de verdad que deben tener cada una de las variables proposicionales para que la forma proposicional tenga el valor de verdad asignado. Entonces, primero entienda qué es lo que le está pidiendo. Está pidiendo, vamos a hacer el literal. Cada uno de estos literales es un ejercicio diferente, por si acaso. No es que son opciones de respuesta, es un ejercicio diferente. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Que toda esta proposición es falsa. Nos dice que esa proposición es falsa. Y nuestro trabajo es ver cuáles son los valores de verdad de las proposiciones simples, es decir, de P, Q y R. Los valores de verdad, por ejemplo, que este sea verdad, verdad y falso, así. Pero hay que encontrar los valores de verdad de tal manera que se cumpla que al final toda esa proposición sea falsa. Entonces, vamos a ver cómo lo realizamos. Usted lo primero que tiene que observar es cuál es el operador, podríamos decir, más externo que existe. Entonces aquí usted puede ver unos corchetes que están englobando a todo esto. Aquí tiene un operador de disyunción inclusiva y aquí tiene un paréntesis que engloba esto. Entonces el operador más externo es esta disyunción inclusiva. Está conectando ese corchete con lo que está en este paréntesis. Ahora, yo quiero que el enunciado, todo el enunciado sea falso. Entonces, una disyunción exclusiva es falsa solo si ambos son falsos. Entonces, yo necesito que esto sea falso y que esto sea falso. Ahí eso me va a dar falso. ¿Sí? Es la única manera que la disyunción inclusiva sea falsa, que ambos sean falsos. Eso está en la tabla de verdad. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Que ya sabemos que lo que está, por ejemplo, dentro del paréntesis, que es R si solo si Q, tiene que ser falso. Y también lo que está dentro del corchete, que es P implica negación de R, implica negación de P, todo eso tiene que ser falso también. Y así vamos reduciendo un poco más hasta poder hallar los valores de verdad de P, Q y R. Entonces, vamos a analizar primero el condicional que tenemos aquí. Nos dice que este condicional tiene que ser falso. Y por la tabla de verdad del condicional sabemos que la única manera que sea falso es que el antecedente, que es todo esto, sea verdad y el consecuente, que es esto de aquí, sea falso. Ahí eso me va a dar falso. Y así voy a ir reduciendo más. Ahora yo ya sé que negación de P es falso. Yo tengo esto, negación de P es falso. Y por lo tanto, eso me dice que P debe ser verdadero. Sabemos que la negación cambia el valor de verdad. Ya por ahí alguien ya lo resolvió, encontró los valores. Ya vamos a ver si salen. Muy bien. Salazar sí. Ahí tenemos el valor de verdad de P. Y ahora ya teniendo P, usted puede reemplazar aquí. Esto es verdad. Y este condicional, yo sé que debe ser verdadero. Aquí lo pusimos, tiene que ser verdad. Entonces P implica negación de R, es verdadero. Y yo sé que P es verdad. Entonces, si yo tengo que el antecedente es verdadero, no sé cuál es el consecuente, su valor de verdad, no sé. Pero yo sé que todo eso debe terminar siendo verdadero. Entonces el consecuente tiene que ser verdadero también. Es la única manera. Si yo pongo que el consecuente es falso, eso debe terminar siendo falso, pero me está indicando que es verdadero. Pues esa es la parte de la lógica. Usted tiene que ir entendiendo que si algo es verdad, y yo ya tengo, en este caso, que el antecedente es verdadero, ok, ¿qué debería ser el consecuente? Y por la tabla de verdad del condicional sabemos que tiene que ser entonces verdad. Y ahora, esto me indica que negación de R es verdadero, y por lo tanto R tiene que ser falso, porque la negación cambia el valor de verdad. Entonces ahí tengo R.
Bien, y ya teniendo P y R, de hecho con R nomás es suficiente. A ver, pongámosle aquí de una vez. P es verdadero, R salió falso. Entonces aquí tengo falso. Y ya solo me faltaría el valor de verdad de Q, que lo puedo sacar aquí. Ahí ya reemplacé R y tengo un bicondicional. Yo necesito que este bicondicional sea falso. Y yo ya tengo que uno de ellos es falso. Entonces el otro tiene que ser verdadero. Acuérdense que el bicondicional, para que sea falso, deben tener diferentes valores de verdad. Entonces, si uno ya era falso, el otro tiene que ser verdadero. Entonces, Q es verdad. De ahí yo ya he encontrado los valores de verdad de esas proposiciones simples. ¿Sí? Verdadero, falso, falso. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, bueno. Bien. Ahora, esto aquí lo vamos a ver de manera breve, así como para que usted sepa de que existen estas leyes de los operadores. Ya nos quedan unos minutos, ¿no? Entonces, simplemente para que usted conozca que existen este tipo de leyes o de propiedades para los operadores. Así como en números, quizás en algún momento usted vio que en las operaciones entre números, a lo mejor usted puede cambiar el orden. Si se trata, por ejemplo, de una multiplicación entre dos números, usted le puede cambiar el orden y el resultado es el mismo. Eso no afecta. O también en una suma también. Si está sumando dos números, usted le puede cambiar el orden y el resultado se mantiene. O también la propiedad asociativa, donde, si por ejemplo usted tenía un producto de 8 por 5 por 7, usted lo puede hacer de dos maneras. Puede multiplicar así los dos primeros o puede multiplicar el segundo con el tercero. Entonces, en algún momento ustedes vieron este tipo de propiedades, donde el orden del producto se puede cambiar o donde se pueden agrupar de diferentes maneras los factores. Entonces, le estoy haciendo la analogía para que sepa de qué propiedades similares existen para los operadores. Entonces, aquí esta tabla le resume todas esas propiedades. Entonces, aquí le proyecto para que usted, cuando revise esto, que espero que se les pueda compartir. Yo creo que sí se les compartirá el video. Entonces, ustedes pueden revisar estas propiedades y puedan tratar de entender qué significa. Y solo déjenme explicar este de aquí, para que tenga la idea de cómo funcionan las propiedades. Estas dos se llaman propiedades de Morgan. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a tener la negación, ya sea de una conjunción o de una disjunción. Si usted tiene la negación de una conjunción, como en este primer caso, negación de P y Q, lo que hace esta propiedad es que la negación le afecta a cada una de las proposiciones, entonces se niegan ambas. Ambas proposiciones se van a negar. Usted niega P y niega Q, así como si era una distributiva, como cuando tiene un menos afuera de un paréntesis y ese menos afecta a cada número dentro del paréntesis. Entonces, eso hace la propiedad de Morgan y además que el operador que estaba adentro, que es una conjunción en este caso, cambia a ser una disyunción inclusiva.
Esa es la propiedad de Morgan. La negación que está fuera del paréntesis le afecta a cada proposición, la niega a cada una y cambia el operador de conjunción a disyunción. Y viceversa, si el operador que estaba dentro del paréntesis era disyunción, ahora cambia a conjunción. Eso es la propiedad de Morgan. Entonces, sepa aquello y sepa que pueden haber variantes. Por ejemplo, yo puedo tener negación de P o Q. Entonces, como le aplica de Morgan, usted tiene que negar cada uno. Como ya está negado, una doble negación, acuérdese que queda ya sin negar. El operador que es disyunción inclusiva cambia a conjunción y este Q lo niega. Y ahí estaría aplicada esa ley o propiedad de Morgan. Entonces, ¿para qué le sirve? Es para simplificar expresiones. Por ejemplo, aquí tenía una negación, tenía un paréntesis. Entonces aquí lo que se hizo fue destruir ese paréntesis a través de la aplicación de esa propiedad. Entonces, bien, ahí nos vamos a quedar. Usted mañana se conecta nuevamente a las 2. El link es el que Admisiones le envió a usted, el link original con el que iba a ingresar a esta clase. Nuevamente al inicio fue simplemente una confusión. Los estudiantes que no pertenecían a esta clase, que eran estudiantes de cursos que ya son de nivelación, a ellos se los migró y para ellos ya se les solucionó el problema enviándoles otro link. Pero ustedes se quedan con el link original. Entonces eso no ha cambiado. El link que les envió admisiones a su correo o por el medio que les haya enviado, ese va a ser el link que les sirve. Eso no ha cambiado. Ya el PDF, como les dije, quizás ahí haya alguna restricción, a lo mejor no lo pueda compartir, pero el video estoy casi que seguro que sí puede haber una autorización para compartirlo. Eso igual tengo que consultar. ¿Ya? Pero lo más seguro es que sí, el video se le pueda compartir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya bien, si no hay pregunta, entonces ya se puede retirar. Ha sido un gusto. Mañana no se olvida a las 12 va a conectar con el profesor David Terán, estará dando la clase de mañana. Igual ahí estaremos presentes. Ya listo, chao. Gracias, buenas tardes. Ya, gracias. Cuídese, pase bien.